Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nos hemos gozado bastante, ¿verdad? Últimamente. Yo pensé que también ahora iba a haber cena. No hubo ni desayuno ni cena. Bueno, lo dejaremos para otra ocasión. Recuerden, hermanos, que estamos, mi tema, el estudio es acerca de la Biblia. Recuerden que mencioné, aprendí yo también que hasta algunos libros que llaman sagrados, medios raros. Hay gente que los ha adoptado y creen ellos que tienen ahí un mensaje al cual deben sujetarse. Pero nosotros conocemos al Señor y voy a tratar de compartir con ustedes por qué, ¿verdad? Por qué nosotros, nuestra fe, no solamente, no es, casi no me gusta usar la palabra creencia, ¿verdad? Porque creen, dice mi abuelita creía, mi mamá creía, no. Lo que nos enseña la palabra de Dios. No es tradición, sino es una revelación. Oremos. Démosle gracias a Dios, a nuestro Señor. Te damos gracias, Dios eterno, por tu cuidado, por el sustento a todas las cosas vivientes. Desde el principio de los tiempos, tu espíritu se movía, dice tu palabra, sobre las aguas, llamando y poniendo orden a todo. En tiempos de Noé destruiste a Satanás por las aguas y hubo un nuevo comienzo, un principio a la justicia. Sacaste al pueblo de Israel de la esclavitud, como a nosotros también, atravesando el Mar Rojo, a la promesa de una tierra que fluye leche y miel, a la cual nosotros anhelamos también, Señor, llegar a ese lugar. En las aguas del Jordán, nuestro Señor Jesús, como ser humano, obedeciendo a tus mandatos, fue bautizado por Juan el Bautista y ungido, Señor, desde lo más alto por tu Santo Espíritu. Y por su muerte y resurrección, nuestro Señor nos libró del pecado y de la muerte y nos abrió el camino a la vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque en las aguas del bautismo fuimos sepultados juntamente con Cristo en su muerte. Pero así como Él se levantó, nosotros nos hemos levantado en tu resurrección, y porque nos has hecho nacer de nuevo por el poder de tu Espíritu Santo. Por eso, en ese gozo de obediencia, nuestro Señor, celebramos nuestra comunión con nuestro Señor Jesús, en la cual imploramos que todo aquel que ha aceptado a nuestro Señor como un Salvador y ha obedecido en el bautismo, que continúe para siempre en esta nueva vida que solo está en Jesús. A ti, Dios omnipotente, a Jesucristo nuestro Salvador y al Santo Espíritu que nos ayuda día a día, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermano. Hemos hablado, como mencioné, acerca de esos libros. Esos otros libros que para mucha gente son sagrados y se apegan a ellos. Sin embargo, hay una gran diferencia, una diferencia la que vamos a ver. Recordarán el verso del Salmo 119, 105, que dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámparas a mis pies tu palabra. Porque nos alumbra, nos enseña, nos dirige y nos ve en las cosas peligrosas que existen. Estamos luchando realmente día a día porque
el enemigo nuestro y enemigo de Dios pone constantemente dificultades para que nosotros nos desviemos del camino. Entonces, la Escritura pues nos enseña que esto, lo que vemos en el libro que tenemos, que llamamos Biblia, es una revelación de Dios. Es una revelación de Dios. Según los datos que tengo aquí, se escribió en un periodo de 1800 años. Hombres que escribieron en cuero de cabra, de ovejas y en rollos de papiro. Dice que es una planta que creció o que crece allá en Egipto. Y una vez vi en el documental que la aplastan hasta que hacen un papel en el cual escribían. Aparte de eso, los egipcios desarrollaron los famosos jeroglíficos. Pues creo que nosotros ni lo entendemos, ¿verdad? Para ahí, de lo que más viene a mi mente es como unos pajaritos, unas culebritas, unos triangulitos, un ojo. Ellos era su forma en que guardaban su historia, los egipcios. Después vino la escritura de los babilonios, y por cierto los hebreos también ya tenían su escritura, y entonces así pues la Biblia se escribió para nosotros, para que nosotros sepamos aprovechar un periodo, hermanos, de cantidad de años. Creo que si pudiera mencionar el nombre de algún ancestro, mi abuelito, mi bisabuelo, mi tatarabuelo se llamaba Crispín. Lo único que recuerdo es su nombre. ¿Qué tanto conoció él de la vida? Mi padre, su padre se llamaba Adalberto. Mi papá dice que él fue a la Revolución de México. Fue llamado cerca de un pueblo que se llama San Cristóbal. Hay una cueva que tiene como 2 o 3 kilómetros. Caben los jinetes arriba de su caballo. Él dice que se escondieron, que se perdieron ahí. Lo único que él platicaba, fíjense cómo son las cosas, lo único que cuando iban corriendo en la plaza, le tiraron una bala, le pegó en el estribo de la montura. Es lo único, ¿verdad? De ahí en más huyeron y corrieron. Pues lo que trato de decir con esto es que hay muchas historias, pero no como las historias que menciona la palabra de Dios. La Biblia, desafortunadamente hay gente que cree, lo dicen de nuestra época y tal vez de tiempos pasados, que creen que fue una invención del hombre. Lo dicen y algunos hasta lo creen. Teníamos una amiga, no sé si vive aquí en Vegas todavía, pero ella era una de las que decía, y que el libro se escribió simplemente para que el hombre pudiera detenerse de hacer cosas malas. Era una invención, según ella, del hombre. Pero la palabra de Dios es creación, no es creación del hombre, perdón, sino una revelación divina. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice, segundo Timoteo, creo que hasta de memoria sabemos ese verso, ¿verdad? Segundo Timoteo, a ver, léamelo, hermano. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor Dios Todopoderoso usó al hombre. En la primera carta de San Pedro, capítulo 1, verso 20, dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo,
pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sean en Dios. Los escritores reconocieron el mismo Señor cuando empezó su ministerio. Él leyó la historia del profeta Isaías y dice: hoy se cumple delante de ustedes. Entonces, Dios tampoco susurró en el oído de alguien, ¿verdad? Dijo: oye, fulano de tal, quiero que escribas esto, o yo te voy a dictar. Entonces, anulando de esa manera la personalidad, el intelecto de las personas. No fue así, ¿verdad? Porque hay personas que, decía yo el otro día, que tienen que por razonamiento o por éxtasis. Hay gentes y los psicólogos dicen que la gente que cierra su mente, trata de volar y borrar todo, poner en cero sus pensamientos, es fácil que se posesionen los demonios. Es fácil, ¿verdad? Y puedes soñar cosas, mirar cosas que ni aún existen, que el diablo los hace ver. Estos hermanos, estos profetas, estos reyes tuvieron un nivel de iluminación que los sintonizó con Dios de una manera diferente de cualquier ser humano. Esa es verdad. Ellos escribieron, dice la Escritura, inspirados por el Señor, inspirados por Él. Quizás en ese momento no se daban cuenta de lo que estaban o por qué lo estaban escribiendo, pero lo hicieron por inspiración, por obediencia. Ahora, Dios usó la personalidad y la inteligencia y capacidad de cada escritor para comunicar su palabra, su voluntad para el mundo entero. Ese es el propósito divino. Él usó a muchas personas y pusieron tinta real y papel bajo la dirección e inspiración de nuestro Dios. La Biblia contiene, decíamos el otro día, poesía. Si buscamos en la Biblia, hay poesía. Si buscamos en la Biblia, hay historia. Si buscamos en la Biblia, hay códigos legales. Les mencionaba el otro día que muchos países aún de la Biblia han sacado para regir sus países. Hay cartas personales, hay revelación, hay dramas, hay refranes. Por ejemplo, el Señor dijo: no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Ese es un refrán. Y es verdad, ¿verdad? Porque... Y hay muchos otros. A ver quién se acuerda de alguno. A ver quién se acuerda de un refrán bíblico. ¿Por qué miras la paja de tu hermano? ¿Por qué miras la paja de tu hermano y tú tienes una viga en el tuyo? Son dichos, ¿verdad? Son dichos que se aplican a nuestra vida. Yo creo que ustedes han ido a los restaurantes chinos, ¿verdad? Y las galletitas traen el papelito ese, que la mayoría trae también unos dichos. Y muchos de ellos son verdad. Ahora, Dios usó reyes. Algunos fueron inspirados, otros fueron rebeldes, pero Él lo usó para dar una enseñanza a nosotros. Usó pastores. ¿Recuerdan el rey? ¿Cómo diríamos? De la descendencia de él vino el Señor. ¿Quién era David? Un pastor de ovejas. Por eso dice, él entendió cuando escribió el Salmo del pastor: Jehová es mi pastor. Porque un pastorcito, recuerdo cuando vivía allá en Texas,
trabajaba en la refinería esta de un pueblo que se llama Borger. Íbamos y los llanos en tiempo de lluvia están el zacate, pero hermoso se ve, hermoso. Y recuerdo que un muchacho que era de México y él había sido pastorcito de ovejas, decía, ay, como quisiera traer ese rebaño de cabras y de ovejas para que coman ahí. Porque él había sido pastor. Perdón, por eso David decía, igual, un pastor, porque el Señor lo llevaba a los campos. Escuchaba al hermano Greg y dice, nosotros, dice, a veces no nos fijamos, dice, nada me faltará. No nos damos cuenta de la manera en que el rey David, inspirado también, inspirado por el Señor, dice, ¿cómo son las ovejas? Perdón, bueno, gracias. Por eso, ven ustedes la diferencia en una vaca. Ellas se van y vuelven al corral. Yo lo sé porque viví también tuve esa experiencia, ver los animales van porque ahí mi papá les ponía sal, les ponía pastura y todas esas cosas, pero las borreguitas, como los guajolotes, donde entra la noche, ahí se quedan. Y el hermano de mucha razón dice, esos somos nosotros, medios tontolones. Así dijo, así dice, es verdad. Si el Señor no nos empuja, nos quedamos ahí en el peligro. Pero ve, el salmista dice que el Señor lo libra de la sombra, de muerte, de todo. Somos sus ovejas. Así pues el Señor usó reyes, usó pastores, usó pescadores. ¿Qué diferencia entre un rey, un pastor y un pescador? Usó médicos. Lucas era un médico. Usó agricultor. Algunos de los profetas andaban allá sacudiendo el trigo, ¿verdad? Usó profetas para dejarnos sus mensajes. Usó sacerdotes. Usó músicos como fue David y un buen grupo de levitas que escribieron también salmos. Usó aristócratas, personas que vivían en una, como comúnmente se llama, en una alta sociedad, y personas ordinarias para escribir y dejarnos. Dios puede usar. Por eso creemos, por eso sabemos y entendemos que Dios usa. Cuando llama a una persona para que le sirva, Él sabe que le puede servir. Él sabe que puede ser bendición para la gente, para el pueblo que está buscando y que tiene hambre de la verdad. Ahora, ¿cómo se escribió la Biblia? Ya dije, eran papiros. Y hermanos, en aquellos tiempos, las personas que amaban a Dios y que buscaban hacer su voluntad, empezaron bien claro tenemos que los primeros 5 libros de la Biblia los escribió Moisés. No había ninguna duda. Por eso, en el tiempo de él, cuando dice, lámpara es a mis pies su palabra, no se refería al Nuevo Testamento, ni a los profetas, porque ellos vinieron después de él. Se referían al libro, a los 5 libros. Y hermanos, cuando decía yo hace rato que hay códigos, me llamó la atención porque escuchaba a un hermano hablar de estas cosas. Dice, y puso una buena enseñanza tremenda que dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. ¿Hay algo malo en que nosotros vayamos a buscar, si estuviéramos en el campo, buscar leña? Yo creo que no. Pero acuérdense que el Señor les había dicho que guardaran el día de reposo. Acuérdense que Él trabajó 6 días y el 7º lo descansó y lo dedicó para Dios. Y dice, y los que lo hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. No fue invento del hombre.
Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo. Toda la congregación fuera al campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera al campamento y lo apedrearon y murió como Jehová había mandado. Ahora, entendemos muchas cosas que era el principio, que Dios estaba estableciendo, estaba enseñando a su pueblo lo que se debía hacer. Por eso, hermanos, es cierto, escuché a un pastor un día decir que uno de sus miembros, su día de descanso era el jueves. Eso hace muchísimo tiempo. El jueves iba a la oficina del pastor y decía, hermano, hoy es mi día de reposo, hoy es mi descanso. ¿Qué tiene usted para mí hacer para la gloria del Señor? Hoy se lo dedico. Hermanos, es verdad. Y decía un hermano que él vio un anuncio donde estaba un mecánico todo sucio y lleno de aceite, dice, con un filtro de aceite de carro, y luego a un ladito está un motor, y luego decía, es una ilustración, dice, te cobro ahora con el filtro, te cobro ahora con el filtro para cambiar el aceite de tu carro, o te cobro después cuando está haciendo el overhaul del motor. Lo que estaba tratando de era eso, hermanos. Por alguna razón el Señor nos da un día de descanso. Porque si continuamos a los 365 días del año, o todos los años que tenemos sin descansar, nos pasa lo del motor. Nos descomponemos, nos agotamos y el amor jamás volvemos a hacer. Por eso es bonito. Y me gustaba el domingo, dije, es bonito que el pueblo, que la iglesia del Señor le dé el tiempo para convivir, para vernos, para orar, para escuchar los cantos, el piano, para levantar nuestras oraciones, para ofrendarle a nuestro Dios, ¿Cómo se ensambló la Biblia? Dijimos, fue un proceso de canonización. No es verdad que a veces, pues yo lo hago de vez en cuando, en la casa tengo y no estoy canonizando, solo un ejemplo, ¿verdad? Hay papeles que necesito sortear y ver cuáles son los que valen la pena. Y he tirado cantidad, ¿verdad? 5 o 6 libras de papel, porque no sirven, ya pasó a la historia. Pero hay unos que permanecen, que están allí. Los libros que escribieron los hermanos de aquel tiempo se dieron cuenta que valía la pena guardarlos, que había una enseñanza en ellos y que había que permanecer y estudiarlos. Ahora, se canonizaron identificando los escritos debido a su inspiración. Bueno, no es verdad que muchas veces, a mí me pasa, con las historias, por ejemplo, cuando leo la historia de cuando leí, hoy todavía, ¿verdad? Cuando leo y me concentro en la historia de José, que lo vendieron por desprecio, porque no lo querían, y gracias a Dios uno de sus hermanos tuvo el valor de decirle, mejor vamos a venderlo. Y ¿qué nos enseña? Que después que tuvo de tantas historias, muchas cosas que quizás no sabemos, cuando los hermanos llegaron, ¿se acuerdan? Que él se fue y lloró allá solo. Lloró solo. Y al final trajo a todos sus hermanos y les dijo, yo soy su hermano. Bien podía haber dicho a los soldados egipcios, acaban con ellos, porque esa era la idea de ellos. Sin embargo, al contrario, preguntó por su hermano menor, preguntó por su padre y les dijo, tráigamelos. Historia que conmueve, sabiendo, hermanos, que muchas veces nosotros tenemos la misma experiencia. No es por levantarme el cuello en ninguna otra cosa, pero casi a la mayoría de mis hermanos yo le he tendido la mano, porque allá para ganar en nuestro país, en México, para ganarse
¿Saben cuánto gana mi hermano todavía en México, verdad? $5 o $6 diarios. $5 o $6 diarios. ¿Qué dinero? Y a mí me da hasta pena decir, ¿verdad? Que ganamos mucho más que ellos en una hora. Y ellos tienen todo el día, ¿verdad? Y para recibir al final del día algo que nosotros con una hamburguesa nos damos el lujo y nos la comemos en cuestión de 5 o 6 minutos. ¿Ok? Entonces, la Escritura, pues, se escribió por inspiración. Su contenido de la Biblia compila sus libros. Y Jesús reconoció el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Y Pedro nos lo dice también en su segunda carta, capítulo 3, 15 y 16. Segunda carta de Pedro, 3, 15 y 16 dice: se nos santifica Dios al Señor en vuestros corazones y está siempre preparados. 3, 15 y 16. Oh, estoy leyendo la primera. La segunda. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es segunda carta de Pedro 3, 15 y 16. Hermanos, así pues la Biblia vino a nosotros porque los antiguos vieron que sus libros eran inspirados, no era producto de la imaginación. Lo contrario, por ejemplo, del libro no sé si ustedes han tenido la oportunidad de investigar un poquito acerca del libro de Mormón. ¿Cuál es la historia de eso? Que no vale la pena. Dice que en una montaña que se llama Cumorah, el famoso profeta encontró que un ángel le dijo que en tal lugar habían unas tablas de oro escritas y que quería que lo tradujera. No hay pruebas de eso. Sin embargo, la palabra de Dios en 1947, en un lugar llamado Qumran, cerca del Mar Muerto, se encontraron papiros. Que fueron como 9 cuevas, papeles, y que escribían exactamente lo que los profetas habían dicho, el Antiguo Testamento. ¿Se imaginan, hermanos, después de casi 4,000 años encontrar cosas que nos dicen que nosotros estamos creyendo? Es porque Dios tuvo misericordia, su mano estuvo allí. Él dijo: hay escritos en piedra, han encontrado muchas cosas. No sé quién, alguien descuidadamente tenía un libro que se llamaba Compendio Manual de la Biblia, y lo traté de conseguir a la librería ya en El Paso, Texas. Ya no lo tienen, pero tiene tanta información de escritos antiguos que han encontrado para darnos a conocer a nosotros que lo que la Escritura dice no es imaginación, sino hay documentos que comprueban lo que el Señor inspiró a sus hijos para escribir. Ahora, volviendo a nuestra guía, ¿por qué necesitamos la Biblia? Hermanos, es tan importante saber, nos dice de dónde venimos y por qué estamos aquí. Algo bonito e importante que nosotros debemos saber, que desde un principio, cuando el Señor creó a Adán y Eva, les dio la libertad. No somos robots, no somos una máquina. Él nos deja que nosotros decidamos. Por eso
A veces duele, ¿verdad?, que especialmente en este país a cierta edad pues ya son adultos, dicen, y ellos deciden por su propia mente lo que tienen que decir. Pero para nosotros la Biblia nos dice, hermanos, de dónde venimos y por qué estamos aquí. Dios nos da la libertad, nos ha dado su imagen divina y nosotros, esos son los sentimientos de amor, de culpabilidad, de perdón, todos esos sentimientos que tenemos en nuestro corazón nos han sido dados por nuestro Dios. Nos dice también el origen de los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Nos dice por qué el hombre se comporta como se comporta. ¿Por qué necesitamos la Biblia? Para saber su doctrina. ¿Cuántos años han pasado? Recuerdan lo que decía el hermano Gaona el otro día. Qué bonito que mucha gente tiene en su pared de la entrada, ¿verdad? Yo tengo Efesios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso ahí está en la casa, una placa, ¿verdad? Todo. Es verdad, hermano, todo lo podemos. Todo se puede en el Señor. Pero el hermano decía que muchas gentes tienen los 10 mandamientos. El Señor, Dios, nos dio su palabra desde un principio. Son reglas para los que nosotros podamos vivir. Si la gente realmente se sometiera a las enseñanzas celestiales, no había guerras, no habrían vicios, no habría ninguna de esas cosas. Si el Señor, también escuché al hermano, dice, un pastor que dice que hay reglas, ¿verdad?, que nuestros representantes constantemente están poniendo reglas. Yo recuerdo que estaba en Texas cuando el gobierno federal aprobó que todo el mundo tenía que, no se acostumbraba a asegurar sus carros, solamente los que querían, una regla que metieron para proteger, según ellos, si nosotros manejamos bien, el otro nos golpea. Hay reglas que a veces no hacen sentido. Mencionó el hermano esto, dice que en Missouri hay una ley que dice que si una persona en la piscina, en la alberca, trata de silbar, le dan $500 de multa. ¿Quién lo va a ver? Nadie, ¿verdad? Sin embargo, alguien le apunta el dedo. Hay tantas reglas que el hombre ha inventado. El Señor nos ha dado libertad para que nosotros decidamos y escojamos lo que tenemos que hacer. Ahora, nos menciona conocer la doctrina. Estaba leyendo también aquí en Números, o en Levíticos, perdón, las reglas en la familia, donde dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, Jehová. Y ahí va un montón de reglas de las cuales algunas gentes desconocen completamente. Pero el Señor desde un principio, saben que la Biblia dice también qué cosas debemos comer y qué cosas no debemos comer. Dios se ocupó de todo para decirle a sus hijos, a su pueblo, para nuestro propio beneficio, para nuestra bendición, para nuestra tranquilidad. Sin embargo, el hombre en su rebeldía, desde un principio, cuando Satanás le mintió a la mujer, Dios sabe que el día que comas de eso, vas a ser como él. Mentiroso, ¿verdad? Mentiroso. El único libro que presenta la verdad de Dios. Mientras que otros piensen que a través del canto, a través de la concentración, van a ser iluminados y alcanzar las mansiones celestiales, Dios, el Señor, nos presenta la verdad. Primero lo dice y lo entendemos. Desde que nacimos somos pecadores.
Bueno, cuando tenemos la voluntad, me dio tanto gusto ver ese niño que el domingo pasó al frente. Qué valor, ¿verdad? Tiene valor, tiene carácter. Es hermoso, hermanos, es hermoso que pasó aceptando al Señor. Nos ha dado libertad, y benditos aquellos que desde su niñez se entregan y piensan en la palabra de Dios. Es el único libro, la palabra de Dios, que nos diagnostica la condición real del hombre y al mismo tiempo nos da la receta. Aquí trabaja nuestro Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. Ya saben ustedes cómo son los musulmanes, ¿verdad? Que si alguien roba, ¿qué le hacen? Le cortan la mano. Le cortan la mano. Yo no sé qué otras reglas también tienen. Todavía acostumbran a apedrear a las pobres gentes cuando cometen algún delito. El único libro que nos enseña perdón, porque ¿qué podemos hacer con un Dios santo de acercarnos a Él si no tuviéramos ese puente, esa puerta, ese sacrificio, esas gotas derramadas de sangre que nos ofrecen y nos dan la salvación? Nosotros mismos sabemos, hermanos, que es imposible que vivamos esa vida recta, santa, libre, completamente. Aunque creamos y amamos al Señor, no falta un momento en que nosotros demos un paso en falso. Pero por eso dice Juan, temed a nuestro Señor cuando reconocemos que hemos hecho lo malo. Solamente Dios puede. Otra cosa, ¿verdad? Desde un principio también, desde el Antiguo Testamento, los profetas hablaron del nacimiento virginal de nuestro Señor. ¿Cómo Isaías sabía 700 años o 500 antes del nacimiento del Señor cómo iba a nacer y cómo iba a morir? ¿Cómo supo él? Bajo la inspiración de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Dios no le susurró, pero él vio en su corazón lo que iba a pasar, porque Dios se lo reveló, se lo dijo. Y se cumplieron cientos años después. ¿Se imaginan ustedes cómo el Señor usó la historia de Jonás? Así como estuvo Jonás en el vientre de la ballena, es necesario que el Hijo del Hombre. Ellos conocían la historia y lo aplicó sabiendo, diciendo, eso ha pasado por inspiración divina, no por casualidad. Hermanos, solamente Dios puede predecir el futuro con exactitud absoluta. Acordaos, dice Isaías, de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Me viene a la mente ese hermoso versículo: todas las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. Su palabra se va a cumplir. El hombre necesita saber que el fin de esta época y de la eternidad, Dios ha revelado estas cosas en la Biblia, aquí según la necesidad de ella, para saber a dónde vamos. Escuchaba un hermano y dice que mucha gente anda buscando a Dios y a ver, si todos supiéramos que este libro sagrado es la voz de Dios, es la carta de Él, no tenemos que imaginar, ni cerrar los ojos, ni imaginar, ni hacer ninguna otra cosa, porque aquí escuchamos la voz del Señor. Realmente aquellas cuando dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cuántos testimonios escuchamos de personas que, habiendo estado perdidas, cuando vienen, aceptan de corazón al Señor y le abren su mente, sienten esa paz? Esa carga que traían, que los molestaba y que los hacía sufrir, desaparece. Porque Él la tomó, la perdonó y dice que lo envió al fondo del mar. Para saber a dónde vamos. Hermanos, bien sabemos, ¿verdad? Todo, no importa quién sea. Muchos
hemos tenido contemporáneos, diremos, de 500 años, cuando la historia se ha escrito más clara, de personajes que han sido grandes, por ejemplo, el mongol ese que se llamaba Atila, se no oyó de él, ¿verdad? ¿Saben cómo le decían? Le decían de apodo, el azote de Dios. Porque donde llevaba su ejército, acababa y arrasaba con el pueblo y lo sometían a la esclavitud. No había supuestamente quien se le enfrentara. Pero en su deseo de agrandar de conquistar tierras, antes de llegar a Europa, se enfermó y ahí se murió. Ahí murió. Dicen los historiadores que si no hubiera muerto, el cristianismo se hubiera acabado porque ellos no creían en la palabra de Dios. ¿Quién puede? Aún más, ¿verdad? Recordamos lo que dijo el constructor, el fabricante del Bismarck, que dijo, este barco, ni Dios se lo puede hundir, además es una blasfemia decir, ni Dios se lo puede hundir. Creo que un ángel vino y empujó el iceberg, el hielo ese, y aquello que no era indestructible, se partió en dos y miles murieron. Hermano, Dios tiene control. Él sabe el destino del hombre y el que se atreve a ofenderle paga el precio bastante caro. Dios ha revelado esas cosas en su palabra y es por eso la necesidad nuestra de estudiar, de leer dedicadamente. Lámpara es a mi pies tu palabra, porque tú me alumbras, Señor, me haces ver, me enseñas el pasado, el presente y el futuro, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Nos muestra los caminos que debemos andar, nos dice cómo debemos vivir, nos trae consuelo en medio de nuestras tristezas. Hermanos y hermanas, Dios es grande. Amén. Dios es hermoso, ¿verdad? Entonces su palabra nos ayuda a conocer su doctrina, nos ayuda a comportarnos. En todo el Nuevo Testamento, por eso lo que leímos del apóstol Pedro dice que Dios le ha dado tanta sabiduría al apóstol San Pablo que algunas cosas no se pueden entender. Y hay cosas que los teólogos no pueden entender todavía, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad cuando estaba estudiando cercano a personas con experiencia, con años dentro de la iglesia y queriendo saber más, ¿qué es lo que sabes de esto? Muchos decían así, donde la Biblia calla, yo también me callo. Y Pablo dice que ninguna persona le puede añadir. Entonces, la Escritura, la palabra de Dios es el único camino, el único libro que nos enseña el camino de salvación. Solo Dios ha predicho el futuro con exactitud. Creo que ahí le dejamos. Por ahora, se me da la oportunidad, los próximos minutos termino, hermanos, pero es bonito saber que este libro sagrado es aún más brillante que la luz del sol, porque nos enseña nuestro pasado, nuestro presente y el futuro. Y el diablo es nuestra meta, llegar ante su presencia como un hijo que le sirve, que le ama y que cree en su santa y divina promesa. Amén. Gracias.